¿Cómo hacemos entonces la sucesión notarial para aquella persona que ha fallecido? Importantísimo tener en cuenta que las sucesiones en Colombia solamente las puede realizar un abogado. Es decir, que si queremos iniciar el proceso en la notaría para hacer esa sucesión, sea testada o intestada, obligatoriamente vamos a necesitar un poder de abogado para poder actuar, además de reunir toda la documentación necesaria para poder hacer el trámite en la notaría. Vamos a comenzar entonces a hacer la lista de los documentos que requerimos y de aquí va a depender mucho en qué orden sucesoral estamos, porque dependiendo de las personas que vayan a ser los herederos y vayan a participar en la sucesión, pues serán los documentos que vayamos a solicitar. Entonces, lo más importante o la base de cualquier sucesión es el certificado de defunción de la persona que ya ha fallecido, que llamamos causante. Ese certificado de defunción puede ser colombiano porque la persona falleció en Colombia o puede ser un certificado de defunción extranjero. Recordar que todos los documentos que vengan del exterior tienen que estar apostillados, excepto aquellos que vienen del exterior de un consulado colombiano, porque al ser de autoridad colombiana no necesita ser apostillado. Sin importar de qué país sea, si no viene de un consulado y no es de Colombia, requerimos que ese documento esté apostillado o legalizado. Adicionalmente, si el documento viene de un país de habla no española, es decir, que los documentos no están en español, es obligatorio la traducción de todos los documentos. Entonces, nuevamente, necesitamos el certificado de defunción de la persona que va a ser el causante de esta sucesión. Si falleció en Colombia, el certificado de defunción es un registro civil de defunción. Ese documento está en español, no tenemos ningún inconveniente. Si la persona falleció en el exterior, vamos a requerir el certificado de defunción apostillado y traducido, si es necesario, de esa autoridad en el exterior que certificó el fallecimiento de la persona. ¿Qué otro documento requerimos como base? El documento de identidad del causante en vida. Esa persona pudo haber tenido un pasaporte, pudo haber tenido una cédula de extranjería, pudo haber tenido una cédula colombiana, porque también podríamos estar hablando de un proceso con un colombiano, y requeriríamos una copia de ese documento. Listo. Estos son los dos documentos base para toda sucesión. Una vez tenemos estos dos documentos base de todas las sucesiones, vamos a empezar a sumar los documentos que se requieren dependiendo de quiénes son los herederos. Si hablamos de hijos como herederos, entonces de cada uno de esos hijos vamos a requerir el documento de identidad. Si son menores de edad, pues necesitaremos un registro civil que demuestra que son menores de edad o una tarjeta de identidad, hablando en el caso colombiano. Si son extranjeros esos menores de edad, pues con su registro civil o su documento de identidad, puede ser incluso pasaporte, podemos identificar a estos hijos. Si son mayores de edad, la cédula de ciudadanía colombiana, cédula de extranjería o pasaporte. Recordemos que el pasaporte es el único documento que me identifica a un extranjero en Colombia cuando no tienen un documento expedido por Colombia. Adicional a ese documento de identidad es obligatorio el registro civil de nacimiento. ¿De quiénes? De los hijos. ¿Por qué? Porque en ese registro civil de nacimiento va a decir que su padre o su madre es el causante. Ese documento, recuerden, si es del exterior, requiere ser apostillado o traducido. Si es colombiano, no es necesario. Es una pregunta muy común de nuestros clientes extranjeros, preguntar por qué tienen que sacar un documento nuevamente o una copia nuevamente de su registro civil de nacimiento cuando tienen uno de hace varios meses o incluso años, porque para ellos ese documento no vence. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de la información que estamos dando y no decirle que su documento está vencido, sino que en Colombia se exige que el documento tenga un tiempo de expedición. Ese tiempo de expedición va a estar entre 1 y 3 meses, muchas veces dependiendo de la notaría donde vayamos a realizar el procedimiento. Por eso es muy importante que seamos juiciosos con los documentos que se piden y las fechas en las que se piden, porque podrían vencerse, no porque el documento ya no sea válido, sino porque la notaría exige un tiempo de expedición de ese documento. Si estamos hablando de herederos hermanos, vamos a requerir el documento de identidad de cada uno de ellos y el registro civil de nacimiento, ya no solo de cada uno de ellos, sino del causante.
¿Por qué? Porque así se puede ver una línea que los une donde aparecen que los padres de cada uno, incluyendo el causante, son los mismos y por ende notamos que hay un vínculo de hermandad o que ahí están siendo hermanos. Puede ser un vínculo simple, puede ser de doble conjunción o no, es decir, puede que ambos padres sean los mismos o que solo uno de ellos, que es el causante, sea el que aparezca en todos los registros civiles de nacimiento. Entonces, miren, de base no requerimos el registro civil de nacimiento del que ha fallecido, a menos que la sucesión se esté realizando en tercer orden donde hay hermanos como herederos. Ahí sí necesitamos el registro civil de nacimiento de la persona que ha fallecido o del causante. Si estamos hablando de los cónyuges como herederos que van a entrar a este proceso, recordemos cónyuges o compañeros permanentes, vamos a necesitar el documento de identidad de esa persona, adicionalmente el registro civil de matrimonio o la declaración de la unión marital de hecho. Si no tenemos ese documento de declaración de unión marital de hecho, habría que hacer un proceso que no nos compete en estos momentos para esa declaración post-mortem. Lo ideal es que ya exista esa declaración de unión marital de hecho, como la ley lo exige, y si estamos hablando de matrimonio legalmente celebrado, el registro civil de matrimonio. ¿Qué ocurre si las personas se casaron y no registraron el matrimonio? Se casaron en el exterior y no está registrado en Colombia, no hay ningún inconveniente. Si el registro de matrimonio es extranjero, nos sirve apostillado, traducido, presta validez y es válido pues para realizar la sucesión en orden sucesoral donde se incluye cónyuge. Si uno de los cónyuges es colombiano y el documento no está inscrito en el registro civil, pues podemos hacer la inscripción y posterior a la inscripción aportar el registro civil de matrimonio ya con las normas colombianas. No hay ninguna dificultad con eso. Si estamos en un orden sucesoral del cuarto, donde ya lo que tenemos son sobrinos entrando a heredar, vamos a necesitar un poquito más de documentos porque si ustedes se dan cuenta es una línea lo que tenemos que trazar entre esos documentos para demostrar el vínculo que realmente existe. Entonces cuando estamos hablando de sobrinos vamos a necesitar el documento de identidad de cada uno de ellos, el registro civil de nacimiento del causante, el registro civil de nacimiento de los padres de esos sobrinos, que son los hermanos del causante, y el registro civil de nacimiento de ese sobrino. Con eso hacemos la línea. Yo, sobrino, soy hijo de este señor, que es hermano de este señor que ha fallecido. Entonces aquí es donde más registros civiles de nacimiento necesitamos. Una vez más, deben ser apostillados, traducidos, en caso tal de que sean registros o certificados que son expedidos en el exterior y no por entidades colombianas. Ahora, esos son los documentos que requerimos de las personas para identificarlos, para demostrar que tienen la capacidad legal de iniciar esa sucesión. Pero también necesitamos unos documentos de los bienes que están en esa sucesión que van a ser la herencia. Vamos a diferenciar entonces si son bienes muebles o si son bienes inmuebles. Si son bienes inmuebles, vamos a requerir el certificado de libertad y tradición de cada uno de esos inmuebles. Ese documento lo solicitamos en la superintendencia, lo podemos sacar por internet, es muy fácil de conseguir. Ese certificado de libertad y tradición de cada uno de los inmuebles donde aparece que efectivamente el causante era el último propietario o el último dueño o titular de ese bien. Adicionalmente vamos a requerir una copia de la escritura pública mediante la cual el causante adquirió ese bien. Si no tenemos ese dato porque los herederos no lo conocen, en el certificado de libertad y tradición vemos la anotación donde dice cuál es la escritura pública, cuál es su número, cuál es su fecha y cuál es la notaría en la cual se encuentra y podemos solicitar una copia directamente en la notaría porque es un documento público. Adicionalmente requerimos el paz y salvo del predial de ese bien inmueble. Es imposible tramitar una sucesión si nos falta el paz y salvo. Ese paz y salvo se solicita en la municipalidad donde está ubicado el inmueble. Si el inmueble está en Medellín, entonces será la alcaldía de Medellín a través de la cual yo voy a solicitar ese paz y salvo, pero puede ser un municipio más pequeño, puede ser Bogotá o podría ser cualquier otra ciudad, dependiendo de donde esté ubicado el inmueble, allí vamos a solicitar el paz y salvo del predial.
Y finalmente, muchos de los municipios, de las notarías donde hay una reglamentación diferente, solicitan la ficha catastral de ese inmueble. La ficha catastral se solicita a través de la gobernación de donde esté ubicado ese inmueble y, repito, no lo solicitan en todos los municipios. En Medellín específicamente sí nos van a solicitar la ficha catastral. Si tenemos ahora bienes muebles que están sujetos a registro, como son los vehículos, motos, carros, aviones, avionetas, barcos, todo lo que sea vehículo, entonces vamos a necesitar el histórico vehicular que se solicita a través de la página del RUNT, y ese histórico vehicular me da la información del vehículo y adicionalmente me dice quién es el último propietario en el cual tiene que aparecer el causante. Vamos a sumarle a eso la matrícula del vehículo y adicionalmente el paz y salvo de los impuestos vehiculares, tal como lo hicimos con los bienes inmuebles, un paz y salvo del predial, vamos a requerir el paz y salvo del impuesto vehicular. Si tenemos bienes muebles, no requerimos ninguna de esta documentación porque si ustedes ven toda esta documentación es para bienes que están registrados. Hay bienes muebles que no van a tener este tipo de información, pero que sí podemos empezar a sacar certificados. Ejemplo, si había una cuenta bancaria con dinero, vamos a requerir el certificado del banco donde dice cuál es la cuenta bancaria y que esa cuenta bancaria estaba en nombre del causante. Incluso los bancos nos otorgan un certificado en el cual bloquean la cuenta y nos dicen cuál es el monto al momento del bloqueo de la cuenta, porque ese monto es el que va a entrar en la sucesión. Entonces, yo tengo una cuenta bancaria, puedo ir al banco a solicitar un certificado. Si hay una cuenta fiduciaria, podemos ir a la fiduciaria a solicitar también un certificado de la cuenta que tenía esa persona con el monto final que había. Hasta ahí podemos ver certificados. Hay cosas que no tienen forma de certificarse. Ejemplo, los bienes que amoblaban la casa del causante. Si tenía un televisor, un computador, una nevera, esos son bienes que no tenemos forma de organizar en la sucesión y que incluso recomendamos no decir en la sucesión cuánto valen o qué están, porque eso acrecienta el valor de la sucesión y no tenemos forma de controlarlo. A menos que nosotros seamos los albaceas, es decir, los administradores de los bienes del causante hasta que se haga la sucesión, no tendríamos potestad sobre esos bienes muebles. Si no tenemos forma de obtener certificados o registros, no es necesario ni siquiera mencionar esos bienes que habían, a menos que sea un bien muy especial, una obra de arte, por ejemplo, un cuadro de Van Gogh que no tiene registro, pero que tiene un valor muy alto, y ahí sí tendríamos que preguntarle a los herederos cómo quieren proceder para incluirlo y si es necesario incluso hacer el avalúo de ese bien dentro de la sucesión.